Un año más el Palau de la Música abre sus puertas a la solidaridad. El próximo 6 de noviembre la Casa Grande celebra su concierto benéfico para recaudar fondos. Es un honor. Don Jaime Barrón, bienvenido a Plato Abierto. Buenas noches. Pues buenas noches y muchas gracias por la atención que habéis tenido con nosotros. Encantados. Para recibirnos. Y si queréis pasamos rápidamente a exponer en qué consiste esto. Simplemente va a ser una especie de congregación de todas aquellas personas que voluntariamente quieren asistir con un pequeño donativo de 10 euros para nuestra magnífica organización. Esto, don Jaime, ¿es el precio de la entrada? Correcto. Es el precio de la entrada. Luego hablaremos de cómo ustedes, si les apetece, yo creo que debemos hacerlo todos, dar un poquito de apoyo a la Casa Grande, que nos va a venir muy bien, les va a venir muy bien en definitiva. Pero si le parece, don Jaime, vamos a hacer un repaso de cómo va a ser, qué es lo que vamos a ver y a escuchar en el Palau de la Música en este concierto, que desde luego el cartel es impresionante, no se puede ser mejor, ¿no? La lección fantástica. Por supuesto hay que decir que las personas que colaboran en estos magníficos detalles, para nosotros siempre son en plan altruista, y se presta tanto la Coral Armonía como el Orfeón Gregorio Gea y nuestro amigo David Montolío Torán, que es una voz fantástica. Que, ojo con esa voz, porque a lo mejor tenemos algún Pavarotti español por aquí cerca y no lo sabemos. Bien también, sin menospreciar nunca al maestro don Lorenzo Petri, que es un grandísimo pianista que acompañará esa espléndida voz. Y ahí es lo que nosotros queremos, que colaboréis y que veáis esta magnífica exhibición que van a hacer estas personas. Usted decía yo, don Jaime, que es un concierto tradicional, entre comillas, porque como que ya lo esperamos, ¿no? Y decimos, bueno, es el mes de noviembre, ya tienen que estar los amigos de la Casa Grande haciendo esos esfuerzos, trabajando duro, ¿no? para organizar este evento. Son esfuerzos y sobre todo hay que agradecer a nuestro magnífico Palau, al señor Benito, que siempre muy gentilmente nos cede, de una forma gratuita también, el local para poder realizar este evento, y que creo que efectivamente todos los años que podamos lo vamos a hacer, pero ya no incluso con el fin de recaudar, sino traer a esa gente que nos hace falta para que allí podamos darles también un poco nuestra versión de la Casa Grande. Una manera de apoyar a tantos proyectos que realizan desde la Casa Grande es evidentemente comprando la entrada. Lo hemos dicho, 10 euros, que no es nada, es un precio simbólico. Pero ¿cómo va la venta, don Jaime? ¿Dónde podemos adquirir la entrada? Flojísima siempre. Ay. Pero por una razón. ¿Y eso? Te explico. Ya tenemos para el año próximo posibilidades de cambiar el día. Lógicamente un jueves nuestros magníficos colaboradores, incluso gente que quiere asistir, no puede, porque no se lo permite un horario en un jueves por la tarde, que desgraciadamente... Ahora, el fin de semana sí que ya lo tenemos, gracias, entre comillas, a nuestra magnífica señora Benito, posibilidades de poder llegar a conseguir ese fin de semana, que sí que podemos atraer a muchísima más gente. Insisto, nos hace falta colaboración por parte de todo el mundo, pero sí que lo que queremos es colaboración, sobre todo humana. El dinero es importante, siempre, pero creo que las personas también somos mucho más importantes. Ese pequeño detalle nos puede de alguna forma ayudar, pero no queremos que sea el punto de encuentro. Voy con una entrada a ver una película, no. Queremos que la gente venga allí, porque allí se puede también dialogar con esas personas para saber el fin de nuestra asociación, como otras tantas asociaciones que afortunadamente tenemos en esta Comunidad Valenciana, solidariamente hablando, grandísimas asociaciones de tipo voluntariado, anónimas, que son de aplaudir, que son de todo tipo de calificativos afirmativamente gratos. Bueno, ¿qué le parece, señor Barrón, si le contamos a los amigos de Plato Abierto precisamente dónde va a ir destinado ese dinero? Es decir, ¿a cuánta gente va a poder ayudar desde la Casa Grande? La asociación La Casa Grande es una asociación sin ánimo de lucro, como dice muy bien esto, y declarada de utilidad pública. Sí. Entonces, ¿qué ocurre? Que nosotros lo que hacemos, ni más ni menos, es atender a una serie de personas que están en inserción social. No tienen medios, son inmigrantes, todos los que nosotros atendemos, y de alguna forma colaboran todos los voluntarios, tanto de una forma altruista como profesionales que tenemos, que necesitamos pagarles porque son sus medios de vida también. Están trabajando. Y ahí es donde necesitamos la parte económica.
Esto es lo que nosotros hacemos, simplemente ayudar a esa gente a darles un mejor. Porque claro, si hablamos de la parte económica, entonces, don Jaime, ¿y quién les ayuda a ustedes? Es decir, ¿cómo se financia la Casa Grande? La financiación, afortunadamente, viene a través de varios medios. Entre ellos está la Consellería de Inmigración, que depende del Ayuntamiento de Valencia, entidades privadas, como pueden ser Bancaja, la Caixa, Caja Madrid, la CAM, Asepello, Divina Pastora, y luego voluntarios que a lo mejor aportan cantidades anónimas que nos llegan, que no son multimillonarias. No somos ni mucho menos pues no sé, la Casa de la Caridad, en fin, entidades que tienen un gran prestigio, que hacen una gran obra, pero somos un granito más. Bueno, pero dentro de ese ustedes montón. también están haciendo una gran obra, ¿eh? Bueno, con el paso de los años también conseguirán ser... Estamos tratando de que esto, además de tener posibilidades de actuar, se pueda ampliar. De ahí que nosotros la llamada hacia el voluntariado sea una de nuestras principales llamadas. La económica es importante, pero el voluntariado sí que nos ayuda muchísimo más. Claro, el trabajo humano es imprescindible. Aportaciones también de gente que se abona a nuestra... Tenemos 95. Esos son lo que se llaman los socios, ¿no?, de la Casa Grande, que tienen ya una buena cantidad. Correcto. Y luego también habrá visto mucha gente en diversos lugares de ciudad unos contenedores donde depositan la ropa, pone Casa Grande y tal, y luego también muchos colegios, a través de bolsas que le damos al niño para que su madre, pues la prenda de ropa que no va a usar, nos la envíe. Reciclamos esa ropa en una nave que tenemos. Sí. Siempre todo esto alquilado, por supuesto no hay nadie que nos haya dejado una nave. Digo, oye, en plan, nos toca pagar todos los alquileres de las naves del local donde tenemos en Rodríguez de la Fuente la sede de administración, etcétera. Y esta ropa, una vez reciclada, viven unos inmigrantes de ello, de estos ingresos que recibimos, y parte también la damos a personas en plan ropero. Abrimos 2 días al mes el ropero y voluntarios que están a cargo de esto les van dando la ropa que ellos desean, previamente controlando el tema. Pues esto es muy importante. Y además para que no haya picaresca, porque toda esta vida hay picaresca. A veces, sí, en España somos en los ricos expertos, pero a veces en los humildes también se nos da la picaresca, aunque es más perdonable en los humildes que en los ricos. Bueno, el caso es que queda muy poquito.